Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de perfumería, que obviamente también es de todos ustedes, de los que estén viendo o los que me estén viendo en este momento y en un futuro también. Por supuesto que sí, sean todos bienvenidos, todos, suscritos y no suscritos, bienvenidos. Y pues bueno, señoras y señores, después de tanto tiempo de habernos avisado, después de tanto tiempo de estar con dimes y diretes, escuchando, tratando de entender algunos reseñadores en inglés, que pues realmente nunca los había escuchado, ni los había conocido, ni nada, y que simplemente ahí quedaron. De este perfume, la mayoría, creo, de lo que yo alcancé a entender, porque pues no todos tienen la amabilidad de poner subtítulos en traducción, pues me di a la tarea de inmediatamente conseguirlo cuando aquí en México salió ya a la venta o en preventa. Así que tuve que hacerlo para ver si estaba dentro de la familia o era una nueva incorporación o una nueva línea de esta casa de Lalique. Y pues bueno, sin tanto misterio, porque pues ya lo han visto en la miniatura, pues les traigo a ustedes Encre Índigo. Y pues bueno, vámonos por el principio. Así, una breve historia. ¿Por qué digo que podría ser añadido a esta familia que es la Encre Noir? La famosísima Encre Noir, esta fragancia que es de Nathalie Lorson, una fragancia maderada con un vetiver terroso, con toques amaderados pesaditos, muy señorial, muy elegante, muy nicho, como dirían muchos otros por ahí. ¿Por qué digo que puede ser un añadido que sea el cuarteto o la otra familia? Simplemente por el nombre y la presentación. Todas estas botellitas, por ejemplo esta que es la Encre Noir, pues sí, tienen Encre Noir. Y la otra es Encre Índigo. Y pues bueno, ¿por qué? Vuelvo a decir, ¿por qué puede ser una línea distinta? Porque tiene detallitos que se asemejan a esto, pero muy poquitos, que realmente a la que más puede figurar es a esta Encre Noir Sport. Encre Noir Sport es la fragancia, pues sí, prácticamente, literalmente, como dice su nombre, Sport. Es una fragancia muy rica, es una fragancia que es muy, muy, muy versátil, que tú te lo puedes poner en invierno, que te lo puedes poner en verano, pero siempre va a estar resaltando este vetiver verdoso, jugoso, inclusive como acuático, en un bosque lloviendo. Eso es el aroma que te da este perfume, que estás en un bosque, que estás en un riachuelo o en un río, con las palmas, los árboles, todos esos detallitos están aquí. Pero vuelvo a decirte, Encre Noir, las tapas de madera, la botella cuadradita, o sea, esto va para otro lado. Pues déjenme, les platico mi experiencia. Mi experiencia con Encre Índigo. Ya no es un Encre Noir, no es un Encre Noir Índigo. Si ven la botellita, depende de cómo lo quieran ver, empieza de un negro y termina en un azul más clarito, o en un azul índigo. También puede ser que empiece de un azul índigo y vaya hacia lo más profundo de lo que es el negro. El negro
que puede reflejar, que puede enseñarnos, que puede decirnos muchas cosas, pero realmente yo lo que te puedo platicar de este perfume es que me ha sorprendido para bien. Es un perfume muy muy aromático. ¿Por qué? Porque sus notas... ¡Ay, joder! ¡Híjole! ¡Ay! Sus notas, lo que vas a sentir en un punch así rico de salida es este espectacular té negro mezclado con unas hojas riquísimas de laurel. Es esto lo que mi nariz detecta en un principio, estas hojas de laurel así recién cortadas, pero lo acompaña inmediatamente, inclusive hasta deja un saborcito en la boca si te cae. Lo que lo acompaña a este perfume es estas bayas de enebro junto con la pimienta rosa, que le da a este perfume, esta pimienta rosa, un matiz, un giro de tuerca que hace que se salga totalmente de esta línea de que es Encre Noir Sport. Encre Noir Sport todavía lo veo mucho más versátil que Índigo. Y ya no decir, y ya ni de qué hablar de esta poderosísima Encre Noir al Extreme. Pero ¿por qué no compararlas directamente con estas tres? Porque sé y siento que se va a ir por otra línea. Es Encre, sí, claro, tinta índigo. Esto hace como que me hace recordar precisamente a la tinta de un lapicero, no tanto a la de una pluma. De esa tinta de lapicero azul que tiene una aromita así a metales y todo ese aspecto. Pero aquí yo es complicado de decirles a dónde me proyecta. ¿Por qué? Porque no me proyecta solamente a una cosa, me proyecta a muchísimos lugares, a muchísimos momentos, a climas distintos. ¿Por qué? Porque trae también un vetiver muy rico, no tan terroso. No es un vetiver terroso como Encre Noir, o no es un vetiver super ahumado como al Extreme. No, es un vetiver hasta podría decirte más marino. Hasta podría decirles que hay momentos en el secado de este perfume que me llega un aroma como a tabaquito, como a ceniza de tabaco recién apagado. No de cigarro así corriente rasposo, no, es de las cenizas del tabaco, inclusive que le han caído unas gotitas de agua, que le han caído unas gotitas de agua mineral, cositas así, porque esta es una fragancia a la vez muy refrescante. Pero, no te dejes engañar al decirte que es una fragancia muy refrescante. Entonces, Javier, tiene una duración muy pobre. No tiene duración pobre, pero sí lo que tiene es una proyección corta. No me molesta que sea una proyección corta, porque te puedes atizar de perfume y muchos perfumes te los puedes acabar y su proyección va a ser la misma. Entonces, ¿qué es? ¿En qué juega este Encre Noir Índigo? Este juega en las grandes ligas. En las grandes ligas profesionales. Pero de VIP. Porque esta es una fragancia fresca, pero a la vez se siente este ámbar. Ojo, no, ya sabemos que el ámbar gris es el vómito, pero hay muchos perfumes que traen ámbar gris y sí se siente como ese jugo gástrico saladito de vómito. Y esto no huele a vómito. Esto le da un toque saladito a este vetiver con este patchouli
que sí se siente, pero no es tampoco un patchouli terroso, salvaje, sucio, podríamos decirlo así, sino es un patchouli que acompaña muy bien estas dos notas, tanto el ámbar como el vetiver. Los hace más verdes, más de naturaleza, más energizante, más todo, Pero este perfume yo lo veo para hombres, porque sí está más inclinado para el lado masculino, que cualquiera se lo puede poner. Cualquiera, yo no tengo por qué decidir qué perfume uses y cuál no, pero este sí que está más inclinado hacia el lado masculino. Entra en acción también lo que es el azafrán, pero es un azafrán de la misma manera que el patchouli. No es un azafrán que te invite a decir que es una fragancia sumamente elegante, que vas a ir solamente hacia reuniones pero muy importantes. No. Toda la composición que tiene el perfume, junto con la bergamota, la pimienta, el té negro, las bayas de enebro, las hojas de laurel, que siempre están presentes en este perfume, te va a aromatizar. Podríamos decir, Javier, entonces me estás diciendo que es un aromatizante. Sí, no. Es un aromatizante porque te va a aromatizar de una sensación, de una elegancia. No una elegancia de super mega Catrín. No, pero sí una elegancia cómoda, rica, que no molestas, que no das a decir o no das a entender a las otras personas que eres más que el que está a un lado de ti. No es una elegancia que mira por encima del hombro a todos los demás. No, es una elegancia compartida, es una elegancia que cae bien, o sea, que es una elegancia chida, que es una elegancia que me cayó bien este vato con este perfume. Es muy agradable, es simpático, que si puede tener algún problema simplemente con el hecho de que huela así de rico, yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque me nació así. Ese tipo de elegancia es ese tipo de armonía que genera este perfume. Todo el perfume está lleno de matices, porque tú vas a poder, como les dije, a veces siento que huelo, o que se huele como unas notitas de tabaquito acá, de ceniza de tabaquito rico. Pero me acuerdo, digo, no, oye, es el té negro. Recuerda que también el té negro tiene ciertas características, porque trae cafeína, puede generar también esa hoja seca, ese contraste como del tabaco. Pero híjole, este perfume está para que lo uses en todo momento. Probablemente sí, y saben que no soy muy de que que vete de fiesta con esto. No soy tanto así. Pero señora, si tú quieres irte a una fiesta, al antro, a un bar y llevarte esto, no vas a proyectarlo. Eso sí, no vas a proyectarlo. Las demás fragancias proyectonas se lo van a comer. Pero aquella persona que se acerque a ti te va a oler. Te va a oler. No estoy diciendo que es una fragancia que va a ras de piel. No, señores. No va a ras de piel. Sí tiene su propio alcance. Sí tiene su propia estela. Porque sí que deja una estela muy rica, muy agradable. La estela la deja muy bien. Pero lo único que cojea este perfume, y cojea entre comillas, porque yo no le veo ningún mal que siempre tengamos fragancias que proyecten y proyecten y proyecten, al menos que así sea tu personalidad, está excelente. Pero si yo quiero pasar no desapercibido, sino simplemente quiero pasar de largo, y que el momento que yo pase digan, chinga, oye, qué rico huele este chavo que acaba de pasar, o qué rico huele este señor. O sea,
me agradó, me cayó bien, porque huele también a un vetiver muy limpio, muy verde. Esta es una fragancia verde, esta es una fragancia cítrica, esta es una fragancia hasta inclusive con toques, pues sí, con toques marinos. Pues se siente inclusive algo frío, algo metálico, algo delicioso. Quisiera yo decirte más cosas, pero te repito, es que esto te proyecta a varios lugares, te hace sentir que estás inclusive en un campo muy verde, pero a la vez te hace sentir que estás también en un campo que está lloviendo, pero a la vez te hace sentir que estás en tu casa bebiendo bebidas refrescantes, que te hace sentir que estás en una cabaña, que te hace sentir que estás en tu trabajo, organizando una reunión, que te hace sentir que estás en un camping, que te hace sentir muchas cosas frescas, bonitas, agradables. Inclusive me hace sentir que podría ponerme esto para una cita y no molestar a la persona que está enfrente de mí. Así de rico, así de confianza. Es más, hasta me hace sentir que puedo llevármelo al gimnasio y usarlo y estar yo sudando y la fragancia no va a oler a sudor con fragancia, sino simplemente mi sudor va a oler a esta fragancia, porque tiene estas notitas saladitas que va a ser, ojo, también depende qué sudor. Porque hay sudores que dices agrios, amargos, y eso no está bien. Eso es falta de aseo. Pero al ponerte esto en un gimnasio, me lo imagino y las chavas, los hombres voltear a ver y decir, oye, este chavo se acaba de bañar ahorita aquí del gimnasio y acaba de salir y se viene y a darle, aunque no me haya bañado. Aunque no me haya bañado. Pero es una elegancia muy compartida, muy rica. De esto se fue anunciado en octubre del 2023 y vean hasta qué fechas está llegando a México. Ya lo he manejado 2 semanitas este perfume y créanme que me ha encantado. Ha sido días intermitentes, un día sí, 2 días no, 3 días sí, así sucesivamente. Pero es que esto está para disfrutar. Y yo, señoras y señores, yo veo este perfume una nueva línea. Así, por ejemplo, Givenchy Gentleman, el Reserve Privé, a comparación con el nuevo Society, que es otra línea. Aquí le quieren dar otro giro, otro comienzo. ¿Por qué? Porque ya la perfumista ya no es nuestra queridísima Natalie, ya es Annick Medrano. Así que le han dado la confianza de que este perfume pueda ser un buen perfume. Y ojo, no pueda ser, es un buen perfume. Así que si tienes la oportunidad de verlo, así que si tienes la oportunidad de conocerlo, conócelo y créeme que no te vas a arrepentir. Y más porque se vienen estas fechas calurosas. Pero ojo, es versátil totalmente para todo el año. Todo el año. Y pues bueno, amigos, amigas, esto ha sido mi pequeña plática, mi pequeña experiencia, mi pequeña reseña sobre este Encre Noir Índigo. Y realmente espero que les haya gustado. No se les olvide darle like al video, suscribirse para así tener un apoyo, un gran apoyo de ustedes hacia mi canal. No tanto a mí, sino hacia el canal. Así que de verdad, no se pierdan este perfume, consíganlo y disfrútenlo como yo lo estaba disfrutando, porque no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Recuerden, es totalmente fuera de la línea Encre Noir. Este es Encre Índigo. Señoras y señores, nos despedimos. Así que hasta la próxima. Besos y bye.